Muy buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a hablar sobre el contrato de hipoteca. Mi equipo está conformado por Ávila Santos Carlos Albino, José Armando Ponce Rincón. El término de hipoteca proviene del término de griego que gramaticalmente significa es la suposición de o añadir alguna cosa. Y en nuestro Código Civil para el Estado de Baja California, en su artículo 2270 establece: la hipoteca es una garantía real constituida sobre los bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagada con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. La hipoteca es un contrato por el virtud del cual una persona está obligada a garantizar el pago de una cosa. Más que nada esto se da con los bienes inmuebles. Los elementos esenciales del contrato de hipoteca es el consentimiento. El acreedor debe aceptar que el bien que sea utilizado para garantizar el cumplimiento de la obligación principal, el deudor acepta. En caso de no cumplir la obligación, el acreedor podrá solicitar la venta del bien y cobrar el importe generado. Esto quiere decir, cuando el acreedor no ha cumplido el pago esencial, que fue el préstamo para adquirir un bien inmueble, esto puede ser subastada para que sea en una venta de remate, y ese dinero se generaría para el pago de la deuda que en un principio el acreedor generó con su deudor, y eso sería un consentimiento que debe de existir tanto las partes que van a formar este contrato, estar consciente en cuáles son las consecuencias jurídicas que nacen de este contrato. Y por otro es el objeto. Tiene que ser jurídica y físicamente posible y que debe de existir y estar dentro del comercio. Además debe de ser determinado e enajenable y generalmente recae sobre bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de estar jurídicamente establecido, que debe de ser posible y ante todo tiene que estar inscrito ante el registro público de la propiedad para que tenga una mayor validez. Y por otra parte también los elementos de validez del contrato de hipoteca. Encontramos la capacidad y la forma. En la capacidad, el deudor hipotecario requiere que debe de tener la capacidad general para contratar y ser titular del bien o estar autorizado legalmente para hipotecarlo. Esto quiere decir que quien la persona vaya a hipotecar o sacar un préstamo para pagar un bien inmueble debe acreditar tanto en escrituras de papeles, tanto debe de estar inscrito en el registro público de la propiedad para que tenga una mayor validez y tenga una mayor fluidez. En cuanto a la forma, si la ley exige el otorgamiento de escrituras públicas u otras formas especiales para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, o los contratantes podrán compelerse recíprocamente. Esto quiere decir que también podrían ser por otras vías alternas en las que se dé una certeza jurídica del contrato que se esté celebrando, tanto el de hipoteca. Me tocó hablar sobre la relación entre el deudor y acreedor hipotecario. Bueno, el deudor es quien constituye la hipoteca, es quien lo crea y quien da y debe pagar por ella. El acreedor es quien se queda con ella y debe cuidarla hasta que se le pague por lo que dio en la hipoteca. En cuanto a las acciones jurídicas que se originan entre la hipoteca, entre el deudor y el acreedor, conforme a terceros, el derecho del acreedor hipotecario se manifiesta como derecho de referencia sobre el precio obtenido de remate del inmueble o inmueble hipotecado. En caso de se consuma entre un acreedor hipotecario y otro acreedor sin garantía, especifique el derecho de la preferencia del primer determinante, que el segundo acreedor solo recibe el pago después de que satisfaga el derecho del acreedor. O sea, eso se refiere que si yo como acreedor vendo la propiedad y me dan más de lo que de lo que yo le presté al deudor, yo tengo que devolver el restante. Yo solamente voy a quedar con la parte que yo presté. Yo tengo que devolver la otra parte al deudor para así poder saldar la deuda. En cuanto a la extinción de la deuda hipotecaria, debe ser por acuerdo de ambas partes que manifiesta que ya no quieren, que ya la deuda ya quedó liquidada o que ya se venció la deuda. Por el pago de sí misma, que la hipoteca fue pagada y esta pues ya queda nula de ley. Dice, por pérdida de la cosa, en dado caso de que yo no pague, no dé nada de lo que me prestaron, pues automáticamente
se queda perdida con la cosa. Prescripción negativa, esto quiere decir que cuando yo ya no prescribo el asunto, esto tiene que ser antes de 40 años, tiene que ser, o tiene que ser 10 años actuales para poder prescribirla. En dado caso, esto será nulo. Bueno, por mi parte sería todo y gracias, Lick.